10 de la mañana en Consentido Público, 12 grados la temperatura, un muy lindo día, ideal para quedarte viendo el programa. Ideal porque el tema que vamos a tocar viene provocando debate desde que se conoció la noticia. La noticia, el asesinato de Osama Bin Laden, la conmoción por parte de todo el mundo, literalmente todo el mundo. Y tenemos gente invitada aquí que nos va a ayudar a entender un poco por qué también conmociona tanto, por qué este debate de este festejo que nos cuesta tanto entender por parte del pueblo norteamericano, este discurso de 9 minutos casi triunfal de Obama, finalmente el que empiezan a aparecer otro tipo de noticias que también empiezan a hacer dudar a mucha gente de la muerte. Estarán allí con Chabran, con Elvis, con la cantidad de gente que muchos no creen que ha muerto. Estamos con Sebastián Lacunza, subeditor internacional de ámbito financiero. Bienvenido, Sebastián, gracias por estar. Has tenido mucho trabajo, así muchísimo, que bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y el señor Atilio Borón, bienvenido Atilio. Hola. Politólogo, sociólogo, investigador superior del CONICET. Un placer que estén los dos. Justamente Atilio lo muestro para que... Atilio tiene publicados artículos con respecto a esta temática, el lado oscuro del imperio, la violación de los derechos humanos por Estados Unidos. Claramente ya aquí estás entendiendo un poco la postura, ahora vamos a profundizar. ¿Cuál es la tuya, Sebastián, para conocerte quizás un poco más? ¿Desde dónde encaras el tema? Bueno, de acuerdo a lo que vos decías de que la situación actual invita a las teorías conspirativas, es cierto que las lagunas que ha dejado la explicación y sobre todo las contradicciones, que ayer se dieron datos opuestos de parte de quien aparece hasta ahora como única fuente. Nosotros nos estamos manejando en este tema con un único relato que es el de Estados Unidos porque no hay prácticamente otros testigos. ¿Estados Unidos quién? ¿La versión oficial, La digamos? versión oficial, claro. Sí, de hecho es grande, Estados Unidos, para entenderlo. De hecho, la prensa norteamericana está, bueno, apelando a las mismas fuentes que todos conocemos, es decir, la CIA, la propia Casa Blanca, el Pentágono, quienes han llevado a cabo la operación. Vos sabés que han dicho en una primera instancia que una esposa de Bin Laden había sido utilizada como escudo humano. Eso fue revertido y la mujer aparentemente está presa, herida en una pierna. El dato clave de que Bin Laden estaba desarmado, que surgió ayer, por lo cual todo indica, incluso hay declaraciones de altos funcionarios que el objetivo era matarlo, no había... Y claramente, había si está desarmado y dicen se resistía, que es lógico, ¿no? Yo no conozco a ninguno que se entregue así tranquilamente, pero digo, acá justamente la cuestión está en... Esto fue una matanza, se lee de esa manera por parte de un montón de gentes. Hay quienes no, hay quienes lo justifican y lo entienden como un acto válido de justicia. Salimos a la calle a preguntarle a la gente cómo sentía este hecho. Asesinato, justicia, a ver la opinión. Dios dispone las cosas y los hombres desean sus acciones, así que no se sabe. Fue asesinato con justicia. Yo haría lo mismo. No sabría decirte porque nunca se sabe la realidad de las cosas. Si fue el autor de lo de las torres, es justicia. Si no fue, es asesinato. Justicia, porque mató mucha gente y se merecía morir. Asesinato. No hay que devolver lo mismo por lo que te hicieron. Para mí es justicia porque lo que escuché es que no lo intentaron matar, sino que lo intentaron capturar vivo. Está bien que sea justicia porque no era una buena persona, por decirlo de alguna forma, pero no sé si nosotros somos capaces de matar a alguien, no sé si tenemos la capacidad. Justicia hubiera sido tomarlo con vida y haberle hecho un enjuiciamiento. Y no me convence tampoco mucho lo del asesinato, hasta que no vea la foto y todo. Mentira, Obama tiene que hacer nueva campaña, así que tiene que sacar votos de algún lado. Y si quiere la reelección me parece que puede ser una buena mentira. Fue asesinato, claro. Sí, para eso está la justicia. Bueno, interesante. Me impactó la cantidad de gente que sentía que era justicia el haber matado de esa manera a una persona. ¿No? Pues yo diría, extrapolando la situación argentina, es como si nosotros dijéramos, bueno, las juntas militares, en lugar de hacerles un proceso, los tiramos al mar. Digo, haciendo lo que ellos hicieron, ¿verdad? La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y eso no es justicia. Yo creo que acá hay varias cosas
que hay que ver. Bueno, primero, el tema de la censura de prensa, que es absolutamente increíble. Yo no conozco un caso igual en donde la prensa mundial hubiera estado simplemente condenada a reproducir el discurso de un gobierno. Bueno, lo que decía un poco Sebastián, digamos, y que es muy cierto, digo, no hay acceso de la prensa independiente. Por eso yo le preguntaba a quién de Estados Unidos, porque en realidad hasta las mismas versiones de Estados Unidos, así como ente enorme, Estados Unidos como Dios casi, van cambiando. Totalmente, además hay mucho a molestar, yo estoy siguiendo eso en la gran prensa, el Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, están realmente muy molestos porque dicen, bueno, queremos entrevistar a algunos de los sobrevivientes. Ahora apareció una pequeña noticia que una de las hijas de Bin Laden, de 12 años, dijo, papá estaba ahí, entraron y lo mataron. Bueno, hay que entrevistar a ella y hay que entrevistar a los sobrevivientes que están ahí. Por ejemplo, las cadenas árabes de Medio Oriente, ¿y qué dicen? Mira, no he estado siguiendo hoy, pero ellos en general están con la tesitura de que entraron a matarlo, y yo creo que hay una lógica detrás de todo esto. Bin Laden era un personaje que conocía muchos secretos muy íntimos del poder de los Estados Unidos, sin abonar una teoría conspirativa contra la cual nos ponían guardia Sebastián, y tiene razón, ¿verdad? Pero bueno, él, por ejemplo, era un hombre que tuvo una vinculación muy estrecha con la CIA en los años 80, cuando se produjo la invasión soviética a Afganistán. Entonces, tienen el ADN de él, o sea, que hoy nos digan tenemos el ADN, mire, qué gracia, hace 30 años que lo tienen el ADN de Bin Laden, hay que sacar el ADN del tipo que estaba ahí. Y el tipo que estaba ahí está filmado. Las últimas noticias dicen que en la sala de situación de la Casa Blanca estaba Obama con Hillary Clinton siguiendo como en un espectáculo cinematográfico. Está la foto. Entonces, ¿cómo es que no se sabe? ¿Por qué no apuntan si los cascos de los soldados que entraron ahí tenían una videocámara que enfocaban a la víctima? Sebastián, una pregunta. ¿Vos pensás que podían tener la información de que Osama estaba en ese lugar de antes y que hoy tomaron en estos días la decisión por algún hecho en particular, matarlo, asesinarlo en estos momentos? En cuanto, por ejemplo, a lo que decía alguna de las personas entrevistadas de que le viene bien a Obama... Sí, una cuestión electoral. Creo que la imagen de Obama mejoró notablemente a partir de este hecho. Es muy impresionante eso. Es cierto. Ahora, digamos, para atenernos a los hechos, si hubiera sido, por ejemplo, el año que viene, más cerca de la campaña electoral, quizás a Obama hasta le hubiera convenido más. Por lo cual, mi impresión es que le dieron en el momento en que pudieron. Cuando lo engancharon. Cuando lo engancharon, esperaron, es un trabajo que aparentemente tiene sus años, ¿sí? Que tenían una pista, hay también un aspecto muy controversial de cómo surgió la pista. Alguna versión... ¿Qué dicen? Hay diferentes versiones de como todo lo que viene pasando. Ahora, lo que surgió ayer es una admisión de que se obtuvo mediante métodos de submarino seco. ¿Qué es submarino seco? Tortura. Bolsa, ellos le llaman asfixia simulada. Impedir respirar a una persona mediante un procedimiento. Gente que ellos han capturado y le han sacado información torturándolo. Y es probable, una versión del primer momento, es que ha sido uno de los presos de Guantánamo, por lo cual hoy, en este momento, la etapa de New York Times es que se reabre el debate sobre la tortura de inteligencia ante detenidos con alto potencial informativo. Es que es muy impresionante, además, teniendo en cuenta que Obama recibió el Nobel de la Paz. Yo no puedo evitar volver a eso cada vez que yo me voy enterando de detalles de qué paradoja el tema de Guantánamo, porque justamente una de las primeras promesas que hizo Obama al asumir la presidencia fue justamente que la iba a cerrar, y que ahora la posibilidad de tener abierta Guantánamo, torturar, como es una de las versiones que aparecen de donde surgió la información para llegar al mensajero que estaba con Osama en esa vivienda, en esa fortaleza, justamente genera un debate, como planteaba Atilio seguramente en su libro, es la vulneración de los derechos humanos encadenados, ¿no? Que lo loco, además, Atilio, que seguramente acá debes tener un estudio bastante más completo de lo que yo puedo esbozar desde una cuestión de espectadora, si querés, o ciudadana, es que se sienten con derecho. Bueno, hoy fíjate, la declaración del fiscal general de los Estados Unidos hoy dijo que la operación fue absolutamente legal, que Estados Unidos tiene el derecho a ir en cualquier país en donde hay sospechosos de actividad
actividades terroristas, entrar, secuestrar, matar. Digo, lo que pasa, esto confirma un poco lo que nos está diciendo, es lo que Noam Chomsky ha dicho hace tanto tiempo. Bueno, Estados Unidos es un imperio y por lo tanto no respeta ninguna ley nacional. Esa es la realidad. Hoy lo dice de una manera, pero así absolutamente descarada, nada menos que el fiscal general, ¿no? Es interesante, no a los fines de justificar nada que sea injustificable, y a su vez que hay muchos matices, ¿no? Hay aberraciones que no merecen mayor análisis. Pero analicemos, por ejemplo, lo que decía Mariana recién, del objetivo de Obama de cerrar Guantánamo. No pudo, y no pudo porque no consiguió los votos dentro de su propio partido, porque esto juega en una forma muy decisiva adentro del electorado norteamericano, porque eso implicaba llevar los presos a territorio estadounidense, y los senadores y diputados todos se abroquelaron más allá de fronteras partidarias y dijeron: esto no, porque no quiero que me traigan a mi pueblo, a mi ciudad, un detenido con estas características. Y otro aspecto, es decir, en ese punto Obama encontró un límite. Y otro aspecto es el rol de Pakistán, digamos, que es donde ocurrió esto. Hace años que Pakistán es formalmente, declarativamente, un aliado de Estados Unidos después del 2001, después del atentado a las Torres Gemelas y demás. Hace años que Estados Unidos desconfía, y tiene motivos para desconfiar sobre esa alianza, en la medida en que también Pakistán fue el centro de operaciones de Al-Qaeda y de Osama Bin Laden, desde el momento en que Osama Bin Laden organizaba la resistencia soviética en Afganistán con los talibanes. Y entonces la CIA de alguna manera proveyó fortaleza, construyó este inicio de Osama Bin Laden. Es decir, hoy en día, Estados Unidos, es cierto, tendría que haber, no sé, avisado por lo menos al país en el que iba a hacer esto. Ahora, si avisaba, probablemente la información le llegaba. A ver, avisado creo que nadie avisaría una cosa así. La sensación que da es que hay como una naturaleza en donde el matar a otra persona está desde algún lugar legalizado. La reacción del pueblo norteamericano festejando la muerte de una persona que estamos de acuerdo que debería estar detenido, aunque sea mientras se le somete a un juicio, en fin, estamos todos de acuerdo. Digamos, creo que nosotros leemos justicia como la posibilidad de un juicio, el derecho a una defensa, a un abogado, no el acribillar a alguien, por más malo que sea ese alguien. ¿Había otra alternativa? ¿Por qué se llega a acribillar a esta persona de esta manera? Bueno, imaginemos cuál sería la otra alternativa. Sería detenerlo, someterlo... No estaba armado, ¿verdad? No estaba armado, sí. Es decir, claramente había otra alternativa, partamos de esa base. Estados Unidos optó por no utilizarla. Lo que a mí además me genera un enorme ruido es el cadáver al mar, digamos, eso ya entra en otro plano. Pero y encima con la explicación de que no podía... Y respetando un ritual como religioso, que también es rarísimo. Sí. O sea, primero lo reventás, después lo respetás al ritual. Casi esotérico. Claro, es raro. Como razonamiento es raro, chicos. Y terminan con esta desaparición. O sea, hace un ritual y va al mar, o sea, que eso no respeta ningún ritual. Y la explicación es que no podían demorar más de alguna manera el entierro, que no fue entierro, porque contradecía también una ley islámica de que no podía superar las 24 horas. Es como raro. El avión navegaba 2 horas más y llegaba a un país, digamos, en ese sentido. Ahora, supongamos que lo hubiera detenido y estaba ahora detenido. Esto requería intervención, en todo caso, de la justicia pakistaní local. Pensemos en eso, en todas las implicancias que tiene, un mecanismo de seguridad de esa persona y de su entorno. Entonces ahora estaría ¿dónde? En una cárcel de Pakistán a la espera de ser extraditado a, por ejemplo, Estados Unidos, que es donde él cometió o a la Corte Internacional de Justicia, la Haya. Si tienen el derecho de matar a alguien, tienen el derecho, ya desde ahí, desde el vamos, si tenés el derecho de matar a alguien, tenés el derecho de agarrarlo, llevártelo... ¿Sabes lo que pasa? Pensando desde ese lugar, yo creo que no tenés derecho a hacer ninguna de esas cosas, pero pensando desde ese lugar. Pero es que fueron tantas las tropelías que el temor es que ahora realmente los deseos de venganza de mucha gente que está vinculada al radicalismo islámico y muchos que no lo estaban pero que ahora están indignados. Claro. Porque, digamos, haces un mártir de un personaje que era un terrorista. Yo, aclaro, no tengo ninguna simpatía por Bin Laden, ninguna.
ni por Al Qaeda, absolutamente ninguna. Sus métodos me parecen repugnantes, etcétera. Pero vos transformás a un personaje de esos hoy en un mártir, ¿verdad? Y no solo en un mártir ultrajado en sus funerales, lo cual en la cabeza de los fundamentalistas islámicos motiva, digamos, o justifica cualquier acción de venganza. Entonces, ¿por qué pensás que la estrategia fue acribillarlo y tirarlo al mar? Porque el americano medio y su dirigencia es de una mediocridad que probablemente hace que la Argentina parezca como todos candidatos a premio Nobel. Y no hay detrás la posibilidad... Es un idiota, déjame que te lo diga así. Obama es un pobre tipo. No hablemos de Bush, que era un oligofrénico, con todo el perdón que merecen quienes padecen esa enfermedad, ¿verdad? Pero Obama es un personaje que realmente no está a la altura de los hechos. ¿Cómo va a salir a decir que se hizo justicia? Haber hecho un asesinato de esa naturaleza que además va a generar enormes problemas. Bueno, con eso cuando decís que se van a generar problemas, ¿ustedes piensan que esto va a profundizar acciones terroristas, que las organizaciones terroristas van a descender porque, bueno, se van a sentir a la defensiva, en retroceso, o al revés, se agudizaría su acción? Yo creo que van a agudizar porque Al Qaeda es una organización de fanáticos fundamentalistas que ante una ofensa tan grave y gratuita, porque Estados Unidos por él lo mataban, yo no estoy de acuerdo con eso, tiene nada que ver con la justicia, pero lo matan, lo devuelven a su mujer, lo devuelven a su madre que está viva. La CIA tiene grabaciones de conversaciones telefónicas recientes de Bin Laden con la madre, se lo devuelven a la madre. Digo, por lo menos si ya estaba muerto, pero me parece que esto ha generado un nivel de indignación tan grande que va a hacer que todos estos grupos radicales, muy racionales, van a salir a hacer cualquier cosa ahora. La versión de la CIA de por qué no se lo han dado, por ejemplo, a la familia es para no crear una especie de santuario, de peregrinaje, de fanáticos. Ahora, la experiencia que tenemos hasta ahora es que las ilegalidades, Abu Ghraib, la cárcel, recuerdan la cárcel de arrestos masivos y torturas en Irak. Y la foto de los soldados. Las fotos, bueno, una cosa... Humillando a los detenidos. Atroz, además. Ha servido muchas veces como excusa para los fanáticos. Ahora, por otro lado, es cierto, con esto... Coincido con Atilio que si se crea una figura de un mártir puede ser un campo orégano para... Ahora, por otro lado, es cierto que esto demuestra un nivel de infiltración de Al Qaeda importante, que esto puede tener un efecto desalentador para un núcleo, porque dice... Y a su vez hay que ver también el papel que están jugando ahora las revueltas árabes, que no son precisamente una carta de Al Qaeda. No, claro. Entonces, eso puede generar mayor atractivo que estas locuras y atrocidades asesinas de Osama Bin Laden, ¿no? Muchísimas gracias a los dos por haber estado en el programa. Muchísimos llamados de la gente enganchadísima con el tema, un tema realmente interesante si uno se abstrae y lo ve sin entender que hay vidas de por medio y que puede llegar a ser la puerta para más dolor y más terror aún. Ojalá no pase. Yo coincido con Atilio, que ha sido complicada la situación y que puede llegar a serlo aún más. Muchísimas gracias a los dos, súper interesante. Nos vamos a ir un corte. En el bloque que viene estamos con Enrique Vázquez, nuestro periodista, que va a hablar hoy de qué pasa con la justicia y los medios. Interesantísimo el tema, no te vayas.